Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 19. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Bueno, hoy comenzamos el programa hablando de la cadena de Nicolás Maduro ayer, anoche concretamente. Lo primero que hay que señalar es que por un error en la transmisión se evidenció que la cadena era grabada, que la cadena nacional estaba pregrabada. La ley obliga, por cierto, en televisión a que todo programa que sea grabado tiene que decir que es grabado. Claro, me imagino que eso es para el resto de los mortales. El gobierno que hace la ley, pues él no la cumple. Es la segunda vez que le pasa al presidente que se dan cuenta que está pasando programación en vivo como si, programación como si fuera en vivo y resulta que es grabada. Bueno, eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo es el discurso antiimperialista. Vuelve nuevamente Nicolás Maduro con el discurso antiimperialista. Además, en un momento, por cierto, a donde el gobierno de los Estados Unidos está anunciando sanciones económicas sobre Venezuela y está anunciando sanciones sobre Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Dice por demás entonces el gobierno que van a revisar las relaciones con Estados Unidos en profundidad. ¿Qué quiero resaltar de esto? ¿Qué quiero resaltar de esto? En primer lugar, que siempre ha existido en la revolución el discurso antiimperialista, pero no ejerce ninguna acción concreta en contra del imperialismo americano. Nada. Lo que hacen es pura lora, puro discurso. Tan es así que yo invitaría al gobierno a que rompa relaciones económicas con Estados Unidos. Y que lo haga, vale decir, que rompa relaciones económicas con Estados Unidos. Y hace entonces de su discurso antiimperialista un discurso que lo materializa en la concreción de sus acciones. Rompe relaciones diplomáticas, políticas, económicas y comerciales. Así es como tiene que actuar. Porque ¿qué hace Maduro hablando del imperialismo y qué hace hablando de Trump y qué hace hablando de los demás si no lo materializa? Si no lo materializa. Yo invito a los revolucionarios que le pidan a Maduro que rompa relaciones con Estados Unidos. Los chavistas, los maduristas, bueno, uno no sabe, porque los chavistas están diciendo que están en contra de Maduro. Ahora bien, los que están a favor de Maduro deberían solicitarle que rompa relaciones con Estados Unidos en una acción de revolución, pues. Porque Maduro está señalando que él responde a las amenazas de Trump. Y entonces Maduro las amenazas de Trump las responde con amenazas. Vamos a ver cuáles de las dos amenazas se concretan. Si las de Trump primero o las de Maduro. Ojalá que fueran las de Maduro primero, ¿verdad? Para que entonces uno diga, bueno, este revolucionario está parado, pues lo que dice lo hace. Y no que sea entonces que Trump cumpla con las amenazas en contra de los funcionarios del gobierno y Maduro se quede con el discurso para volver a grabar otro discurso hablando del antiimperialismo. Esto sucede precisamente en el marco, en el siguiente marco. Trump está señalando que si Maduro desconoce finalmente la voluntad popular e impone la constituyente que es imponer el comunismo en Venezuela,
ha dicho Trump que va a endurecer las sanciones contra el gobierno de Venezuela, fundamentalmente en materia económica. Ahora bien, esta amenaza de Trump llega precisamente en el momento en que Estados Unidos alcanza un nuevo tope en la compra que le está haciendo de 857.000 barriles diarios a Venezuela. Vale decir, ha aumentado la compra de petróleo Estados Unidos a Venezuela. Ahora bien, ¿en qué estamos? Venezuela está disminuyendo el despacho a China y a Petrocaribe. Está disminuyendo el despacho de petróleo a China y a Petrocaribe porque China y el Petrocaribe son envíos de petróleo de pagos ya hechos, por lo menos los de China y los de Petrocaribe, en ese endeudamiento que Venezuela eh, va haciendo de los países del Caribe para que sigan votando con Venezuela en los organismos multilaterales. Pero quiere decir que disminuye en un lado para aumentar la venta de petróleo en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos paga al contado. Estados Unidos no paga a crédito el petróleo venezolano, lo paga al contado. En este punto quiero decir entonces que Venezuela depende de Estados Unidos y no Estados Unidos de Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro necesita los dólares de Estados Unidos en este flujo de comercio de compra del petróleo para poder financiar la mediocridad de revolución que nosotros tenemos en el país. Eso es lo que está sucediendo. Pero ojo, también estamos en la siguiente circunstancia. Es que Venezuela ha venido también aumentando la compra de gasolina, consumo nacional, a Estados Unidos. Venezuela está comprando en Estados Unidos el 70% de la gasolina que se consume en el país. El 70% del consumo nacional es compra de gasolina en Estados Unidos. Total que estamos en qué circunstancia entonces, donde el discurso político es para la galería y entonces no concretamos nada en lo económico y entonces uno encuentra al héroe canciller venezolano, hijo de un protonotable camarada que fue producto de los alzamientos militares a los que ahora le rinden honores heroicos, etcétera, diciendo vamos a revisar en profundidad las relaciones con Estados Unidos. Bueno, ahí tiene dos elementos que tienen que considerar. Venezuela necesita que Estados Unidos le compre petróleo al contado y Venezuela necesita por demás del crédito de la gasolina que Estados Unidos le vende a Venezuela. Y entonces ahí podrá hablar Maduro de independencia. ¿Cómo es el tema de la independencia? ¿Cómo es el tema de un país que está en manos de las transnacionales, chinas, rusas, americanas, de puros imperios, el imperio chino, el imperio americano, el ruso, ¿verdad? El imperio persa, el imperio de los iraníes? Entonces, esto sí es interesante que Maduro hable del tema de la independencia, entre otras cosas, porque Santos fue a hablar del caso de Venezuela con Raúl Castro. Y lo que le molestó a Maduro es que si hubiese hecho público, eso es lo que le molesta. Pero en líneas generales estamos en una situación eh, totalmente disminuida desde el punto de vista de lo que como nación somos o representamos como consecuencia de un gobierno que en el ejercicio de tratar de mantener solidaridades de todos los países para con el gobierno en su desaguisado momento de construir un Estado comunista a propósito del Estado de la convocatoria de una constituyente y declarar el Estado comunal, pues lo que ha conseguido es una reacción contraria en la comunidad internacional que por demás
déjeme indicarles también que eso eh, va a generar reacciones distintas en toda la comunidad internacional. Vale decir, si Maduro avanza en imponer ilegal e inconstitucionalmente el Estado comunista, prevalido de que tiene la revolución de las armas de la cúpula militar, pues simplemente ya no solamente es Estados Unidos, son la mayoría de los países que han señalado que van a endurecer sus posiciones con el gobierno. No solamente es Estados Unidos, aquí se ha dicho, aquí se ha advertido, el primero que lo ha hecho es el presidente de Panamá, que advierte que el único camino para lograr la paz social en Venezuela es suspender la constituyente, establecer un cronograma electoral y escuchar al pueblo. Después, México y Canadá exhortan a que los resultados del domingo sean escuchados. Hablan de solución negociada para restaurar la democracia y el gobierno de Venezuela cancele la constituyente. En la misma tónica se pronunció ¿quién? El gobierno de Alemania, Francia, España y el Reino Unido. En América Latina lo ha hecho Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú. Se destaca solamente el silencio de Uruguay, Guatemala y Honduras, pero en líneas generales el mensaje es el mismo. El gobierno de Maduro tiene que escuchar los resultados de la consulta popular y desistir de la constituyente para dar paso a las soluciones en el orden de la restauración constitucional. La posición de Estados Unidos es la única que es diferente al resto porque habla entonces de sanciones de carácter económica, ¿verdad? No contra el pueblo de Venezuela, contra las empresas que hacen negocios con el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Y pasaría a tener sanciones de carácter en el negocio petrolero. Eso es lo que, eso es lo que ha dicho Estados Unidos, más las sanciones contra Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Que por demás debo decir también, Estados Unidos debería dejar ya también de andar diciendo que voy a hacer y hacer y publicar y decir cuáles son los narcotraficantes, quiénes son, cómo son las conexiones, quiénes son los que se robaron la plata, cuántos son, cuántos enchufados hay y decir qué es lo que tienen y no estar entregando eso por cuentagotas. Y la oposición debería solicitarlo de manera formal. Entonces, eh, la alta representante de la política exterior de la Unión Europea ha dicho por demás que hay que mantener la presión sobre Venezuela y trabajar en una declaración conjunta de todos los países para presionar a Maduro a que reconozca que tiene que escuchar al pueblo de Venezuela porque no puede imponer el comunismo en contra del 90% de los venezolanos. Eso es lo que le está diciendo el mundo. Ahora bien, eh, ¿qué tantas cosas pueden estar pasando? Bueno, lo que puede estar pasando efectivamente es que Maduro escuche finalmente que al parecer no lo quiere hacer y trate de imponer esa constituyente y las situaciones en el escenario económico, social y político van a entrar en un precipicio, van a entrar en un precipicio porque imponer la constituyente va a ocasionar que la comunidad internacional tome medidas unilaterales por parte de los países de Latinoamérica y del mundo, retiro de embajadores, suspensiones de relaciones diplomáticas, eh, más sanciones a funcionarios, empresarios vinculados con el gobierno, se concretará la amenaza de medidas económicas contra PDVSA. Por cierto, de las refinerías que tiene Venezuela en Estados Unidos que están en garantía con las empresas rusas, la Unión Europea evaluará sanciones igual que Estados Unidos contra los funcionarios y de esa manera pues entonces empieza todo un proceso que sabemos dónde se inició pero no se sabe cómo va a terminar, pero en todo caso es contra
los funcionarios y no contra el pueblo. Por eso inicié este segmento señalando que Maduro debería, bueno, definir, así como él habla duro en las cadenas, bueno, rompa relaciones económicas, hermano, échele piernas, rompa relaciones económicas, para que entienda cómo es el tema de que ya nadie depende de nadie en el mundo internacional. El mundo está globalizado, está interconectado, está totalmente interconectado. Hoy nadie puede vivir solo. Cuba lo hizo porque vivió primero de Rusia y ahora vive de Venezuela, y cuando ya se le acaba y la plata a Venezuela va a brincar a tratar de que lo financien los americanos. Una de las razones por las cuales Nicolás Maduro convoca el Consejo de Defensa de la Nación puede ser, es una probabilidad, es que esté pensando en declarar un estado de conmoción interna y con ello transitar hasta el 30 de este mes, fecha de la elección de los constituyentes, con este decreto de conmoción interior y con ello tener una suerte de militarización del país. Mañana, por cierto, se convocó el paro nacional. El paro nacional por 24 horas, lo cual indica que todas las personas, no debe existir trabajo, las empresas no abren, tampoco obligan a los trabajadores a asistir, existirá paro de transportes, si no hay comercio, no hay fábrica, no hay trabajo, pues simplemente pues no hay nada que hacer. Hay que quedarse en las casas porque es un paro por 24 horas. Es un paro entonces también en señal de clara protesta frente a un gobierno que no quiere entender que la mayoría de venezolanos no quiere el Estado comunal. En este punto es importante también destacar que las personas pueden hacer uso, junto con sus vecinos, de mil formas y prácticas para manifestar, para evidenciar, para presentar su inconformidad. Sería interesante que en el transcurso de hoy, por ejemplo, se pusieran de acuerdo, por ejemplo, para cacerolear, para sonar cacerolas en determinadas horas. Lo importante es hacer visible nuestra inconformidad y nuestra protesta. Eso es lo más importante, porque aun cuando Maduro quiera invisibilizar lo que sucedió el domingo, queda claro que en Venezuela solamente existen dos Venezuelas. La Venezuela que solo existe en la propaganda del gobierno y el resto de venezolanos, el resto de la Venezuela que salió el domingo a expresar de forma democrática su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, a su convocatoria por ilegal y por demás salió a deslegitimar el proceso personal que Maduro le imprime a esta convocatoria. Entonces, hay una Venezuela que solamente existe en la propaganda de venezolana de televisión, que desconoce de forma permanente al resto de los venezolanos, que tiene un pensamiento distinto y que, por supuesto, como todo pueblo democrático entiende, las mayorías son las que tienen que orientar por dónde tiene que transitar el país, máxime cuando el presidente se ve corrido del lado del cumplimiento de la Constitución. Ese país que no se pudo chantajear, ese país que sale, ese país que protesta, ese país que aspira a cambio, ese país que ya no necesita de los medios tradicionales, que no necesitó el Consejo Nacional Electoral, que no necesitó a los militares, que no necesitó de los medios del Estado, que no necesitó ni siquiera de las televisoras privadas que no transmitieron
ni por un segundo lo que ocurría en la consulta popular, sino que estaban en Narnia, en el país donde no pasa nada, que tratando de disminuir el protagonismo del pueblo de Venezuela, surgieron informaciones por vía de medios web, redes sociales, televisoras 2.0. Un pueblo que no quiere venganza sino justicia. Un pueblo que no quiere olvido, pero sí quiere que se dirima los resultados en función a los intereses nacionales. El país ha demostrado que quiere elecciones, que quiere soluciones pacíficas, democráticas, constitucionales, que quiere dirimir diferencias por vía del voto, no por la vía de la implantación de la fuerza y de la matanza, como ha venido sucediendo. El país ha demostrado que quiere, no solamente que quiere salidas cívicas, pacíficas y constitucionales, sino que está preparado para eso también. Un país que logró construir un voluntariado para la organización ciudadana, que es el país que se va a preparar también para lograr la reconstrucción del Táchira y de Venezuela por vía de ese mismo voluntariado. Es el país que construyó un tejido social y lo va a seguir construyendo a pesar del chavismo, del madurismo, que apuntan permanentemente a destruirlo. Este país, Venezuela, que es reconocido en las instancias internacionales y nacionales, ese país que cuando se mueve moviliza la carga de ilegitimidad sobre Nicolás Maduro, porque pretende gobernar en contra de los venezolanos, cosa que lo hace definitivamente ilegítimo en el ejercicio del poder y frente al cual no hace méritos para mantenerse en él. El país que ha hecho buenos más de 100 días de protestas y lamentablemente casi 100 muertos en este proceso. Este país le está anunciando a Nicolás Maduro que no se va a rendir. Este país le está diciendo a los cubanos que no nos vamos a entregar. Este país que le está diciendo a la Fuerza Armada que tienen una responsabilidad. O estar del lado a donde palpita el corazón del venezolano, que es donde está la libertad, la democracia, los sentimientos nacionales de independencia, o simplemente convertirse en la vanguardia de la revolución cubana en territorio venezolano. Eso es lo que se está dirimiendo en esta Venezuela y a donde todos tenemos que dar nuestra contribución decidida, nuestra contribución decidida. Allá entonces, aquellos que crean que jugando al cuide del cargo van a poder surfear la tragedia del país versus un gobierno que puede quitarles eventualmente un cargo. Quiero en este segmento que estoy finalizando decirle a los funcionarios públicos de gobernaciones y alcaldías que con el Estado comunal se acaba este tipo de funcionario de gobernaciones y alcaldías porque esas instancias de gobierno desaparecen a instancias del nuevo Estado comunal. Así como desaparecen las pensiones, todo ese esquema pensionario en los modelos comunistas no existen. Bueno, todos los venezolanos tenemos clara conciencia de lo que está sucediendo en el país. Tenemos que obrar de conformidad con nuestra propia conciencia. De ahí entonces el mensaje a los funcionarios públicos, el mensaje a los funcionarios de los organismos nacionales, estadales, municipales, el mensaje al venezolano que por necesidad corre detrás de la persona para que lo meta en una lista del CLAC, a ver si es posible que entonces en esta oportunidad llegue la bolsa después de 4 meses y rezar para que la bolsa venga con algunos productos más. Ese venezolano no se merece esa suerte ni ese destino. La suerte que se merece es la que tenía antes, que compraba donde quería, en la cantidad que quería. El venezolano que
no tiene por qué estar cargando con la bombona de gas detrás del camión. Se merece es lo que antes sucedía, que la empresa de gas llegaba a la casa y le cambiaba la bombona en su casa, sin que usted mediara tocando la bombona de gas. Vale decir, el venezolano, el venezolano, este gobierno lo llevó y lo ha hecho una reducción del venezolano de su miseria y ha golpeado la autoestima. Lo trajo de la abundancia a la escasez y ahí lo tiene. Y quiero decirles que el marxismo jamás se propuso superar la pobreza por la vía de la generación de riqueza, sino se propuso fue el mantenimiento de los mínimos de justicia, y para el gobierno marxista de Maduro, el mínimo de justicia es esa circunstancia en la que usted se encuentra hoy, porque el concepto fundamental que atiende el marxismo es contra el consumo. Entonces, queriendo combatir el capitalismo, liquida todas las expresiones que nosotros hemos conocido desde el punto de vista de la modernidad, empresa, comercio, etcétera, pero lo mantiene usted en la pobreza. Eso es lo que sucede en Venezuela. Entonces, apoyar una constituyente es constitucionalizar su miseria y su pobreza. Es constitucionalizar que la persona del CLAC sea su jefe para toda la vida. Es constitucionalizar el hecho de que los colectivos sean los que se encarguen de apalearlo a usted cuando haga una reunión de vecinos para ejercer un acto de oposición. Esa circunstancia es la que quieren constitucionalizar con el cuento de que con esto vamos a resolver lo que ellos mismos crearon con sus propias decisiones. Bueno, nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Mañana es el paro. Yo dejaré el programa grabado para que salga al aire sin necesidad del operador. Me despido con este pensamiento. No obtienes lo que deseas, obtienes aquello por lo que trabajas. Si queremos democracia y libertad, hay que trabajarlo. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja, hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias, los quiero mucho.